Amigos oyentes, hermanos queridos, el Evangelio del Día, hoy 3 de abril del año 2017, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo. Le dijo Jesús: Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este caso famoso realmente, sí. La mujer pecadora. Ahí lo vemos a Jesús, estaba en Jerusalén ahora, y nuestro Señor, como de costumbre, estaba proclamando el mensaje de la vida, la palabra del Evangelio, el que era la misma palabra de Dios. Había al atardecer enseñado en el templo, se retiró después al monte de los Olivos, y evidentemente la gente siempre lo escuchaba a Jesús. Sabemos que esto generaba la irritación, la envidia, el odio directamente de todos aquellos que descreían y lo perseguían y buscaban siempre encontrar en él alguna falla, algún dicho, a través del cual poder acusarlo. Fariseos, escribas, etcétera, sacerdotes. Bueno, estaba Jesús en esas circunstancias cuando se acercaron a él un grupo configurado por ancianos, fariseos, escribas, todo ese núcleo, ese plantel, ¿no?, de envidiosos y prestigiosos en el pueblo como conocedores de la ley de Moisés. Tenían esa autoridad que les era reconocida, aunque el pueblo en general no los escuchaba demasiado, ni tenía demasiado interés en ellos. Pero utilizaban la ley, sabemos, para utilizarlo como una masa en contra de cualquiera que veían en una supuesta infracción, apelando siempre, por supuesto, a la letra escrita, sin reparar para nada en el espíritu que animaba esa letra, porque no lo conocían. Si usted no practica algo, usted no lo conoce. Ese algo que dice conocer y no está en usted integrado como una conducta habitual. Bueno, en este caso lo vieron a Jesús y le trajeron a una mujer y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido pescada en el momento justo del adulterio. Ha sido sorprendida en el momento del adulterio. Moisés, a través de la ley, nos mandó lapidar a las tales. ¿Tú qué dices? Ahí está la pregunta. ¿A Jesús o contra Jesús, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, Jesús no les contestó. Se inclinó
y escribía con el dedo en la tierra. Claro, ellos insistieron, buscaban realmente que la respuesta de Jesús para que a partir de esa respuesta hallar la falla para poder, acusarlo, a ver si hablaba a favor o en contra de Moisés. Reiteraron la pregunta. Finalmente Jesús se incorporó y contestó. Ahora fíjense la respuesta sabia de la sabiduría de Jesús, la misma sabiduría. El que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quiénes estarían libres de pecado de este grupo de hipócritas? A ver, los más ancianos, los más jóvenes. Pareciera ser que ninguno de ellos, porque frente a lo que decía Jesús se fueron retirando. Ninguno abrió la boca, aquí nadie habló, ¿se da cuenta? Se fueron retirando uno a uno. Bueno, usted dirá, habría sinceridad en ellos, reconocieron que ninguno estaba exento de pecado, porque Jesús les dijo claramente, el que esté libre de pecados, que sea el primero en arrojar la piedra. Finalmente se fueron todos, uno a uno se fueron retirando, y empezando por los más viejos. Los más jóvenes finalmente se fueron todos. Quedaron solos Jesús y la mujer. Y Jesús le pregunta entonces a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido, Señor. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Fíjese, aquel que es el único que tiene el derecho para poder juzgar, tanto a vivos como a muertos, el que está designado por Dios para llevar a cabo el final juicio. Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué le dice a la mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. El Señor no la condenó. El que era la misma justicia de Dios no la condenó. ¿Sería que no era condenable la falta que cometía? Hay comentarios muy agudos. Fíjense, quedaron solos Jesús y la mujer. Es como si dijéramos, quedaron a solas la miseria y la misericordia. Y la misericordia no condena. Partamos de la miseria humana, de la miseria del corazón del hombre. Decimos, todo hombre es pecador, dice San Pablo, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos. No había uno, siquiera uno, que podría justificarse delante de Dios, en orden a la no comisión de faltas, de pecados, etc. Pero fíjese que la misericordia de Dios, lo venimos viendo en este tiempo de Cuaresma, hermanos. Estamos ahora ya en el comienzo de la quinta y última semana del tiempo cuaresmal, lo venimos viendo, y venimos viendo siempre una cosa que en Dios es proverbial, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y acá Dios perdona una vez más. Usted me dirá, pero era pecado y la ley de Moisés sancionaba. La letra sí. ¿Y el espíritu que animaba la letra, qué contemplaba? ¿Que Moisés quería que fuera condenado un pecador por parte de otro pecador? ¿O para condenar según la justicia de Dios y para que sea un justo juicio? Es necesario que aquel que sanciona sea verdaderamente justo, que esté libre de pecado, libre de muerte. El Espíritu quiere eso, porque no se olvide que la ley de Moisés nos manda por sobre todas las cosas, primer mandamiento, a amar a Dios como por sobre todas las cosas, y consecuentemente el segundo mandamiento, que es consecuencia del primero, y amar al prójimo. Y Jesús agrega como a nosotros mismos, al otro, amarlo como a nosotros mismos. ¿Había amor en estos que trajeron a la mujer? No, había una mezcla de sentimientos entenebrecidos, eran hijos de las tinieblas. Fíjese,
Primero acusaban, buscaban realmente condenar salvajemente a la mujer. Segundo, buscaban entrampar a Jesús, que era la misma justicia, el único justo. La intención era más tramposa que el pecado que cometía la mujer. Pero decimos siempre que en el Señor siempre hay un perdón. ¿Sabe por qué? Porque siempre está el amor presidiendo toda palabra y toda conducta por parte del Señor. Y acá una vez más queda demostrado. La mujer no fue condenada por el juicio del Señor. No fue condenada por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no hay condena posible para con ella. La advertencia de Jesús es cierta. Vete y no peques más. No cabe duda que era un pecado. Pero los que querían lapidarla eran tanto o más pecadores que ella. ¿Qué derecho tenían a juzgar? No se olvide que nosotros no tenemos que juzgar a nadie y que el que juzga sin misericordia será juzgado sin misericordia. Así entonces, otra vez más el Señor le da una lección a todos, y en este caso a los acusadores y a la acusada. Seguramente la mujer quedó impresa en su conciencia estas palabras de Jesús, y seguramente en ella hicieron un impacto y modificó su conducta. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me quedé reflexionando en eso que decías, que el Señor no juzgó a la pecadora y tampoco a quienes la acusaban. Y que así como el Señor tiene misericordia de nosotros pecadores, nosotros aprovechemos este tiempo de Cuaresma para, como bien también tú decías, crezcamos en la misericordia. Así debe ser, Patricia. Así debe ser, crecer en el amor, crecer en lo único que tenemos que crecer, que es lo que nos falta realmente. El amor veraz, el amor ejercido, encarnado, el amor de Dios en nosotros. Si crecemos en esto, veremos con claridad todas las cosas, a la luz de la verdad que el Señor nos revela, a la luz de la vida que el Señor instala en nosotros, a la luz de la luz. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para el día de hoy. Pedimos tu espíritu de misericordia, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que siempre busca en nosotros esa parte rescatable que solamente tú puedes hacer en Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.